Hola, ¿qué tal amigos? Excelente inicio de fin de semana, es viernes y por supuesto el cuerpo lo sabe y por supuesto para toda la comunidad estudiantil, universitarios, el viernes es día de gloria, es día de ya se acabaron las clases, la mochila se va abajo de la cama, se queda en la cajuela quien tiene vehículo, se queda en el ropero, en el closet, incluso hasta en el sillón de la entrada de la casa. Pues bueno, hoy también para la sociedad es un día importante en el tema de los contextos universitarios y es que vamos a hablar del punto más álgido que yo creo en estos tiempos ha rodeado, desafortunadamente, a la máxima casa de estudios del estado de Nayarit, nuestra Universidad Autónoma del estado de Nayarit. Y es el tema de los malqueridos, de los existentes, ficticios, fantasmas, no sé cómo usted le quiera llamar, supuestos o reales aviadores que están o que supuestamente están en la nómina de la universidad y que presuntamente son causantes de estas problemáticas económicas que hoy día vive esta magnífica institución educativa de la que yo sé muchas personas, personalidades y ciudadanos han egresado que hoy día son ciudadanos extraordinarios y personas que aportan a esta sociedad. Precisamente para hablar de ese tema de los aviadores y de todo alrededor, dicen, métete con el de la lana. Platica con el de la lana. ¿Por qué? Porque donde está el billete es donde se pueden encontrar todos los puntos para decir si es verdad, si es mentira. ¿Por qué? Porque ahí está la nómina. Porque ahí está lo que se paga, en lo que se gasta, en lo que se ve el recurso, cuánto llega, cuánto va, cuánto entra, cuánto falta, cuánto más se necesita. Y precisamente el día de hoy aquí en Nos Toca, en las instalaciones de Periódico Enfoque, vamos a entrevistar su servidor, Abel Lazos, por supuesto, Erika Moreno, a nuestro buen amigo, el licenciado Juan Francisco Gómez Cárdenas. Él es el secretario de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Nayarit. Licenciado, bienvenido a los estudios de Periódico Enfoque. Muchas gracias, Abel, Erika, muy amables, estoy a sus órdenes. Pues es que bueno que empieces muy contento, porque vamos a preguntar algunas cosas que igual, yo sé que igual no pueden ser álgidas, ya has tenido algunos ejercicios en esta semana referente a esos temas, pero que sí son importantes. Una, aclarar. Dos, escuchar la postura, porque en lo personal es de las primeras veces que la universidad está dando, dicho propiamente y respetuosamente, la cara en temas que han sido muy señalados mediáticamente, ¿no? El rector Nacho, Ignacio, también una persona a quien aprecio y reconozco la labor que ha hecho, le tocó bailar con la más fea, le tocó la rifa del tigre, los momentos difíciles, pero dicen por ahí que los momentos de crisis son donde se saca la casta o donde se esconde la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que es aplaudible para empezar que estés haciendo esto en representación de la universidad y que obviamente también por beneplácito del rector, que es Ignacio, ¿no? Hablar de los aviadores. Entrando y así de punto, ¿hay o no hay, de acuerdo a tu versión en finanzas, aviadores en la universidad que estén mermando el flujo de recursos para pagar nómina? Muy interesante tu pregunta, pero creo que la debemos de partir en dos. A ver, tú pártela en cuantas quieras. Primero, ¿hay o no aviadores? Hasta ahorita yo te puedo decir que tenemos 13 detectados, que son 13 que ya se les rescindió. Si desde ese punto de vista lo vemos, sí, descubrimos 13 y 13 están en firme y otros 8 casos que tenemos en proceso. Entonces, desde ese punto de vista, se podría decir que sí hubo 13 aviadores, 8 están en proceso de resolución jurídica y estamos buscando, ¿verdad? ¿En qué consiste esa búsqueda? Bueno, pues es un tema bastante complejo en el sentido de que va a depender de la estructura universitaria. El rector ha sido enfáticamente cuestionado por esta situación de los aviadores. Pero él dice, y yo sostengo el mismo dicho, en el sentido de que en la estructura organizacional de la universidad, el personal está dividido en directores, en secretarios, en coordinadores,
en jefes que son responsables de una unidad administrativa dentro de la universidad. Si esas personas dentro de los controles, si esos responsables dentro de los controles no nos reportan a la Secretaría de Finanzas, a la Dirección de Recursos Humanos e inclusive al propio rector, el que hay personas, primer concepto que hay que definir, que perciben un sueldo sin trabajar. Que es lo que se entiende vulgarmente como el aviador. El aviador, ¿verdad? Entonces, de ahí, desde ese punto de vista, como responsables de la administración, no conocemos. Entonces hay todo un proceso administrativo que eso se da en las empresas de la iniciativa privada o en el sector público, en donde quienes están encargados de grupos de personas deben de establecer controles y deben de reportar. El rector y en su caso su servidor como secretario de Finanzas, para nosotros es imposible saber si en una unidad académica, si en una dirección X o si en una coordinación X una persona está ahí y no va. ¿Cuál es el número de personas, de trabajadores? De trabajadores, entre trabajadores y administrativos personal y docentes y administrativos, andamos en alrededor de 4.500 personas. Secretario, estas 13 personas que ya fueron separadas de sus cargos, ¿eran administrativos o eran maestros? O eran de los dos sectores. Me refiero porque tengo entendido que los trabajadores administrativos checan. ¿Los maestros también? Claro que sí. Todos checamos. Lo que pasa es, y esa es otra pregunta muy interesante, es el concepto que se tiene del quehacer administrativo y del quehacer docente. El trabajo administrativo es, se podría decir, muy puntual. Cubre un horario en la jornada de trabajo. O sea, un trabajador administrativo puede tener un horario corrido, puede entrar a las 8, salir a las 4, puede entrar a las 2, salir a las 9 de la noche, o puede trabajar de 9 a 2 y de 4 a 7. Entonces, y en ese lapso de tiempo se tiene que controlar su asistencia, que hay que decir en términos laborales, hay otro término que también tiene que ser evaluable, que es la permanencia, ¿verdad? Luego, el trabajador administrativo pues no tiene mayor problema porque ahí tiene su jornada. Donde vienen de repente las complicaciones y los malos entendidos es con el quehacer docente. ¿Sí? El quehacer docente no se puede tasar únicamente con la clase frente a grupo. O sea, el momento en el que el docente está frente a grupo tiene como antecedente otro tipo de actividades, y al salir del grupo el profesor tiene otra serie de actividades. Que en este caso, perdón que interrumpa, es algo así, ¿cuántas horas trabaja al día un docente? El docente, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, dice que se debe de tener una carga máxima de 15 horas semana mes frente a grupo. Frente a grupo. ¿A eso se le suman más horas? Lógicamente, es lo que les trato de explicar. Por un lado, el profesor, para poder para poder impartir una hora, él tiene que preparar sus clases, tiene que capacitarse, tiene que evaluar. ¿Esas horas de preparación y de evaluación las paga también la universidad? Se pagan desde el oro y punto del tipo de contratación que tienes. Si yo soy un profesor de tiempo completo, a mí la universidad me paga 40 horas a la semana. Esto quiere decir 8 horas diarias, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, el día lunes tengo 4 horas frente a grupo, técnicamente pueden decir que las otras 4 horas no las trabajo, entre comillas. Pero en realidad sí las trabajo, porque antes de entrar al grupo y después de salir del grupo, yo tengo que preparar, revisar. Pero aparte, volvemos, el profesor de tiempo completo debe de cubrir otra serie de actividades. Y les pongo un ejemplo: debe de llevar a cabo tutoría, ¿sí? Debe de asesorar. ¿Asesorar en qué consiste? Si hay trabajos, por ejemplo, hay escuelas que participan en maratones de conocimientos, los profesores asesoran a los estudiantes. También el profesor puede llevar a cabo investigación,
¿verdad? Esto es preparar temas, líneas de generación y aplicación del conocimiento. También se le dice que hace gestión. ¿En qué consiste esta gestión? Pues que participa en el Consejo General Universitario, que participa en el Consejo de Unidad Académica, que participa en las academias, o sea, en todos los órganos colegiados en donde se tienen que tomar decisiones, y también es tiempo que se invierte. Luego también se dice que el profesor... ¿Qué es tiempo que les pagan? Que porque están dentro de las 40 horas que le pagas a la semana. Y creo que hasta además, que hasta además se trabaja en ocasiones. Yo pensé que hasta además les paga, digamos, con razón no les alcanza. Las 8 horas, no, el dinero. Entre la jornada. Y luego también hace vinculación, ¿verdad? Porque también de repente, dependiendo de los programas, se tiene que hacer vinculación, se tiene que llevar a los estudiantes a hacer ciertas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está todo ese tiempo complementario que el profesor realiza, fuera de lo que es el estar frente al grupo, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí se complementa, yo digo totalmente. Claro, es válido. A no ser, y luego ya viene, les decía, del tipo de contratación, porque se puede dar el caso del profesor de 20 horas o del profesor que se le paga únicamente la hora que da frente al grupo, claro, que es el profesor de contrato, ¿verdad? Claro. Entonces son diferentes perspectivas. Entre, por ejemplo, los que trabajan 4 horas, bueno, que tienen un contrato por 40 horas, perdón, a la semana, sí, y que únicamente dan 15 a frente de grupo, ¿hay una manera de llevar un control para determinar si efectivamente después de esas 15 horas de la semana ¿qué hacen con las otras 25? Cumplieron con esas horas? Es decir, no sé, un maestro da sus 8 horas al día de clase, y después tiene que estar en su cubículo 1 hora diaria, ¿no? Para asesoría, claro, orientación y todos los demás. Sí. Sí hay una manera de verificar que ese maestro que se le está pagando, si esté en su cubículo, si esté esa hora, que los estudiantes digan, saliendo de mi clase de matemáticas voy con el maestro de derecho porque a las 12 es cuando él está en su cubículo, y llegan y ¡zas!, no está. Bueno, aquí son 2 tipos de mecanismos. Toda la actividad del docente es totalmente controlable y evaluable. Les pongo un ejemplo. Si un profesor da tutorías, se le entrega por escrito al grupo de tutores, y hay un departamento de tutoría institucional en la universidad, un departamento de tutoría en la unidad académica, y entonces ese profesor tiene que estar reportando las actividades, así como también la coordinación de tutorías le tiene que estar entregando ciertos temas o actividades que tiene que llevar a cabo. Cuestiones de tutorías, y están las listas de tutores, están los reportes de que cada determinado tiempo lleva a cabo el profesor. Les pongo el ejemplo en el caso de la investigación. El profesor, por ejemplo, si lleva a cabo investigación, el profesor que lleva a cabo investigación generalmente es susceptible de obtener 2 reconocimientos. Uno, el perfil PRODEP, que le llaman, que es un reconocimiento nacional que da la SEP. Uh-huh. Y segundo, el máximo, que es el pertenecer al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, que es un área del CONACYT. Un profesor que investiga generalmente es eso. Y les pongo, por ejemplo, un dato. Actualmente la universidad tiene 107 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, llámese en el nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿sí? Dato histórico de la universidad. Perdón que interrumpa, ahorita que estás tocando ese tema de ese dato que es importante, ¿estas personas se les paga? ¿Se les está pagando? La universidad les paga como profesores, pero aparte, no están dando clase, porque están realizando investigación. No, ¿cómo no? Claro que dan clase. También dan clase. Claro. Porque esa puede ser otra de las percepciones, ¿no? Que de que hay aviadores, de que hay que ya corrieron a 13. Y de que tan hay que están investigando 8. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es correcto. Partiendo de que sí existe el contexto, porque la institución al final del día es susceptible, como cualquier organismo público, de que se dé algún grado de corrupción dentro del interior por la cantidad de personas que se manejan. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora, de repente la percepción ciudadana puede ser, oye, es que dicen que es investigador, ni clases dan, ni en su oficina lo encuentro, ni lo veo. Pero eso sí, el día 15 por el cheque, puntualito o por banco dispersado le llegó su lana. Es que un investigador tiene diferentes facetas, e inclusive son diferentes investigadores en su quehacer,
el que pertenece a diferentes áreas del conocimiento. Y les pongo un ejemplo. No es lo mismo un investigador del área biológica, agropecuaria y pesquera a un investigador del área de ciencias económicas y administrativas. ¿Por qué? Un investigador del área biológico agropecuarias puede ser un ingeniero pesquero que se trepa al barco un mes a investigar una especie marina. ¿Y si tenemos aquí Claro investigadores que sí, así? Claro que sí. O sea, Ahí está sí puede existir la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. Sí puede existir Enrique Pérez López, que está en la nómina, cobrando 40 horas, pero que nunca lo vas a ver en la universidad porque está atrapado en un barco. No investigación. No nos confundamos. No, yo pregunto para que el auditorio no se exactamente, confunda. no nos confundamos, exactamente. Yo te digo, ahí están los profesores, están adscritos a la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. Okay. El profesor lleva a cabo su proyecto de investigación, involucra estudiantes, que es un requisito formal del CONACYT. Que involucre sus estudiantes, son los mentores, son los que a los que está orientando a que vayan hacia allá. De acuerdo a los organismos acreditadores, a los diferentes organismos acreditadores de los programas de licenciatura y de posgrado, es un requisito fundamental que el profesor que está en el PRODEP o en el SNI dé clases en licenciatura y en el posgrado. ¿Y hay una normativa que diga cuántas horas debe de dar o puede dar 1 hora al día o 1 hora a la semana? Va a depender. O puede ser que tenga que ser 1 hora diaria, no sé. Hay un mínimo que son 3 horas a hora, semana, mes. Semana 3 o mes. 3 horas, semana, mes. O sea, 3 horas a la semana. Ok. ¿Sí? O sea, que forzosamente alguien que esté en la nómina, aunque esté realizando una investigación que aparentemente nunca lo veas, tiene que estar dando mínimo 3 horas de es clase. Correcto, es correcto. Secretario, para la universidad, ¿qué es un aviador? Bueno, aparte que para la universidad yo creo que es el concepto general en todo el sector público. El aviador es quien cobra sin trabajar. Porque habrá casos en el que falta, en el que no justifica, que en ese, ahí ya no lo podemos, creo yo, considerar un aviador. Es una persona que incide y hay procesos jurídicos y de norma que deben de existir para poder descontar, ¿verdad? Y aquí les paso otro dato importante. En el ejercicio 2017, en el ejercicio fiscal 2017 pasado, la universidad descontó por esos conceptos 7 millones de pesos, aproximadamente. 7 millones de pesos que se obtuvieron de descuentos por incidencias, ¿verdad? Entonces, un aviador es el que está en la nómina y no lo ves durante todo el año, ¿verdad? El que no trabaja, el que no va, el que no lo conoces, ¿sí? Y la persona que sí está y por diferentes causas incide, esa persona, creo yo, no se le debe de considerar como aviador. Es otro tipo de tratamiento jurídico laboral que se le tiene que dar. Secretario, Ignacio Peña, al inicio de su administración, hizo públicas algunas nóminas, en donde muchos nombres, incluso de los mismos alumnos y de los mismos trabajadores de la universidad, no fueron reconocidos. Incluso decían, él nunca ha venido aquí y es aviador. ¿Se les ha investigado? Encontramos una situación en esa revisión de nómina. Cuando nosotros ingresamos a la administración del maestro Jorge Ignacio Peña, nos dio 2 indicaciones muy puntuales, sobre todo a su servidor como secretario de Finanzas. Dos temas torales. Número 1, revisar el estatus real financiero de la universidad. Y ustedes recordarán que salimos a la luz pública mediante un Consejo General Universitario anunciando el déficit de la universidad, en donde todos, e inclusive su servidor, al estar realizando esos análisis, nos sorprendimos. 1,600 millones de pesos de déficit, ¿sí? ¿Y ya encontraron por qué? Esa fue la primera tarea. Sí, tenemos ahí los números bien detectados, qué es esa parte. Y tema número 2, las nóminas. Un aspecto que encontramos nosotros muy palpable fue el que mucho personal
tuvo cambios de lo que nosotros denominamos adscripciones y nunca se hicieron formalmente en la nómina. Esto quiere decir, la persona X tiene una adscripción en una unidad académica y por intereses de su preparación o su desarrollo se cambió a otra unidad académica. La persona seguía estando en nómina en la unidad académica 1 y él con su carga horaria en la unidad académica 2. Entonces ¿Sí? parecía que estaba duplando o que no iba. No, más bien parecía que estaba faltando en el otro, pero en realidad la persona estaba checando en la otra unidad académica. De esos casos hubo muchísimos. Bueno, pero se sobreentiende, ¿verdad?, que no son aviadores porque siguen laborando. Porque sí existe una manera de comprobarlo. Si tú le preguntas a la comunidad, oye, ¿conoces a esta persona? Te va a decir, no la conozco. Sí, sobre todo si la buscas en la unidad a la que estás adscrita, que Ese no, es el problema, que no precisamente. estaba. Ahí es donde Así dices, es. no, pues aquí nunca se ha parado a dar clases. Así es. Pero lo buscas, no sé, en administración, pero lo buscas en medicina, que es donde estaba, y te, no, pues aquí viene diario. Acá está, ¿verdad? En el área... En las áreas, administrativas sucedió lo mismo. La persona que estaba de intendente en la escuela fulanita y se cambia a vigilancia. Nunca se hizo formalmente ese trámite administrativo sindical. ¿Por qué no se hacía el trámite? ¿Por temas administrativos fiscales que favorecieran el puesto de es algo así? Lo voy a decir llano, ¿no? O sea, como para taparle el ojo al macho y que pudieran, para que crezca de nivel o algo. No. Y ya que la siguiente o el administración trámite era le caiga. pesado. Yo creo que más bien fue tomado o fue creciendo esto y no se le dio la importancia. Se daba en lo económico, no se hacía el trámite, porque el trámite está establecido. El trámite de adscripción de una persona a otra es primeramente que se detecte la necesidad. Segundo paso que se debe de evaluar, el que la persona, el encargado, o sea, llámese director, jefe, coordinador, secretario del área donde se encuentra esta persona, diga, estoy de acuerdo que se vaya porque a mí no me hace falta. Y el jefe a donde se va a ir diga, véngase para acá porque acá lo estoy ocupando. Claro. Entonces debe de haber una serie de oficios en donde estén autorizando la persona, primero, que el que se quiere cambiar quiera, diga, yo me quiero ir, va con su jefe y dice, oye jefe, yo me quiero ir, hace su escrito, el jefe se lo autoriza y luego va con el otro jefe, con su futuro jefe y le dice, ¿quieres que me venga para acá? Autorízame. Una vez que se hace eso, se hace el trámite ante la Dirección de Recursos Humanos y entonces ahí ya se formaliza el cambio de una adscripción a otra. ¿Verdad? Ese es el trámite que se tiene que hacer. Y de repente eso, hay que decirlo claro, fue de lo que nosotros empezamos a encontrar una serie de situaciones, pero muchos casos, ¿Cómo no cuántos? Fueron pocos. ¿Ya se normalizaron estos? Ya se regularizaron y ahorita ya estamos prácticamente al día con ese tipo de procesos. Yo recuerdo que en ese entonces tranquilamente fueron cerca de 100 casos. 100 casos. Si más o menos pensamos en el tema que la percepción social o que incluso fíjate bien, la percepción social interna de la universidad, que es más quien al final del día nosotros como medio nos dice, ¿estás de acuerdo? Porque igual como medio decimos, bueno, pues porque es el compadre del líder sindical, porque es el amigo del gobernador, el pariente del presidente. En fin, sabemos que la política sí influye mucho en las plazas o en las posiciones, desafortunadamente, no sé ahorita, pero sí te puedo decir que en anteriores administraciones, en 3, 4, 5, 6 sexenios, siempre ha sido así, y no es exclusivo de la Universidad Autónoma de Nayarit, sino que es ordinario de toda institución educativa pública de la República, ¿estás de acuerdo? En ese sentido, la sociedad interna es la que dice, lo que tú mencionabas, es que no lo conozco, es que nunca vino, nunca me dio clases. Hablas de 100 personas, esas 100 personas, quiero entender entonces, pueden ser la percepción real de los aviadores, que apenas se están regularizando para ello. O sea, no en el afán de decir, la universidad está haciendo bien las cosas o decir las está haciendo mal, no, sino yo creo que el punto aquí más importante de determinar si hay o no aviadores, ya se dijo, sí hay, y estás buscando para ver si salen más. No, la percepción social viene de adentro, justamente de los alumnos, de los docentes, de los administrativos, que son los que todos tenemos un amigo, un compadre, un conocido, un brother, un amigo, una novia que ahí dentro está trabajando, dando clases o barriendo, que te dicen, es que fulanita entró pues porque es la novia de fulano, no, fulanito llegó porque es el primo del líder sindical.
¿no? Pero empieza el contexto de las adscripciones erróneas. Debe de estar en un lugar, cobra por una actividad y está adscrito a otra que no ha sido tramitada correcto. Pero aparte, fíjense, ese es otro tema muy importante. O sea, efectivamente en el sector público somos susceptibles de que pueda suceder eso, de que entró el amigo, el compadre, el hijo, la esposa, No hay familias, el amigo. ¿no? Yo les digo, ¿podrá ser eso correcto? Aquí lo del fondo es que quien está ahí adentro gozando de un salario lo desquite y Claro. lo cumpla, ¿sí? Haya entrado como haya entrado. Porque yo, exactamente, ¿por qué? Porque yo pregunto, ¿sí? Y tú lo acabas de decir muy claro. ¿Será un asunto exclusivo de la universidad? No. Claro que no, ¿verdad? Eso es Que tampoco es una justificante, ¿estás de acuerdo? de acuerdo totalmente. O sea, lo que tú estás haciendo es Totalmente de limpiar y acuerdo. acomodar las Yo, cosas, pero no es una justificante. No es una justificante. Porque ahí empezamos en un tema que puede ser, a ver, ¿qué es lo correcto? Lo legal siempre va a ser lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo que la ley dice. Claro. Pero lo moral, Claro, totalmente de acuerdo. ¿no? O sea, ¿Dónde queda la imagen? ¿Dónde queda la moralidad? ¿Dónde quedan los dobles discursos? Totalmente de acuerdo. De por un lado decir, somos rectos, somos honestos, Nomás- hacemos bien nomás las hay que cosas. nomás hay que recordar que el Ujú. sector público es el que mayor emplea en el estado de Claro, Nayarit. Así O sea, es. Claro. ¿a dónde más vas a trabajar cuando en la parte de la iniciativa privada está muy Colapsada. muy colapsada, muy Inexistente. recortada, Es que muy recortada? lo dijiste correcto, Y- Erika, inexistente. y por desgracia, Sí, sí. por desgracia, y el gran empleador del ciudadano nayarita Son las instituciones públicas. Secretario, ¿verdad? comentaba ahorita que entren como entren, pero que hagan su trabajo. Ahí yo difiero, porque Totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno. Sí. Porque si bien a mí me meten a trabajar a la universidad y yo cumplo, y yo doy clases, y yo cumplo con mis 40 Ya le horas, está mis pidiendo 15 y todo, trabajo, no. ¿eh? Pero si no fue, digamos, correcto que yo haya entrado porque me metió mi papá, mi tío o alguien, eso no significa que también soy en el fondo una aviadora. O sea, no debería yo de estar trabajando en la universidad si no hay una bolsa de trabajo en el que yo lleno mis requisitos y voy y pido trabajo a la universidad y entonces me ingresan. O sea, en las listas de las nóminas vemos incluso hasta familias completas, mamá, papá, hijos, parientes, sobrinos. No es correcto meter a quien sea. Así estén trabajando. Así estén trabajando y cumpliendo. Sí, porque hay demasiados trabajadores en la universidad que pueden cumplir esas horas de trabajo. Incluso se duplican las horas porque hay facultades en donde vamos y las secretarias literal se están limando las uñas. Entonces, y lo vemos en cualquier lado, incluso en secretarías de gobernación, de gobierno. ¿Es correcto? O sea, a mi punto de ver, no. Parcialmente diría yo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos una situación, y yo estoy en gran medida de acuerdo contigo, pero también existe una parte que es los contratos colectivos de trabajo. Uh-huh. Si revisamos ahorita los ingresos que ha tenido de trabajadores y profesores por parte de los 2 años y medio de la gestión del maestro Ignacio Peña, se podría decir que el 90% de esos ingresos han sido por sustituciones por jubilación. O sea, es una prestación contractual. Que estás obligado ¿sí? a cumplir. Que estamos Así obligados. es. Miren, ahí está mi jefe, nomás que no le voy a contestar. Contestarle, ponlo en el altavoz y le estamos al aire, hombre. Saludos A lo al mejor rector, no ¿no? a lo mejor no se acuerda. Disculpas. No, Les decía, entonces es una prestación contractual. Nosotros necesitamos ahí sentarnos. ¿Y qué es lo que buscamos con los Espérame, sindicatos? no lo terminaste. Sentarse a platicar con el sindicato. Y creo que ahí, perdón la expresión, pero ya valió. Porque el sindicato te va a obligar a más plazas, te va a obligar no, si ya se retiró alguien por jubilación y tú dices, bueno, y es una nómina menos, espérame tantito, déjame no, ya, aquí tengo una lista de 80 personas que ya quieren entrar y demás. ¿Lo vas a lograr? ¿Lo van a lograr? Ahorita les vuelvo a repetir, lo que hemos logrado, inclusive, históricamente, hemos hecho los primeros concursos de oposición
para ingresar plazas docentes, ¿sí? Segundo, A ver, ¿sí? explícame eso porque igual y la raza no me entiende. Los concursos de oposición, O yo no te y entiendo. y es aunado a lo que Erika comentaba, ¿sí? O sea, no es lo mismo, con perdón y que me disculpen, y no se trata de menospreciar la labor, de ninguna manera, todo es importante, porque inclusive cuando no va un intendente nos volvemos locos, ¿verdad? Claro. Pero no es lo mismo, por ejemplo, el que tú contrates una plaza administrativa, ¿sí? Por ejemplo, de una secretaria, un intendente, a un docente, ¿sí? El docente tiene, así como se podría decir, tiene su carga diversificada, también debe de tener características de contratación. Cubrir el perfil. Y el concurso de oposición no es otra cosa, en palabras llanas, más que un proceso de aseguramiento en donde de manera colegiada se evalúa si las personas que aspiran a cubrir una plaza docente cubren perfil, los requisitos y el perfil, ¿sí? Que no solo sea el que sigue en la lista. Es correcto. Que no solo porque seas... Se retiró un maestro por ejemplo, de derecho y por y ser ya, abogado ya ya entra no, espérame. Y atrás, el que sigue de él es un recién egresado. Así es. Dices, bueno, está bien que le eche ganitas, pero que A adquiera ver. un poquito de experiencia, ¿no? Es No correcto. solamente es el título, es la capacidad, Es correcto. la preparación, la experiencia. Que hay que decir también claro esa parte. Cuando por contrato colectivo de trabajo el profesor se jubila y tiene un hijo que es profesionista y está titulado, dice, ahí está mi hijo. ¿Sí? Pero lo propone nada más. O lo No, pone. es obligatorio. No, es que ya por contrato colectivo de trabajo prácticamente es ya obligatorio. La cláusula sí viene. ¿Como tal ¿Verdad? obligatorio Aunque o fue el hijo un, no fue un contexto No, es que podemos... ordinario que ya no. se convirtió en una, No, ley? está la cláusula en los contratos Así lo colectivos dice. de trabajo de ambos sindicatos. Pero aunque el hijo no llene el perfil que llenaba el papá, por ejemplo, en el puesto. Es que se le busca la alternativa. ¿De dónde? Les pongo un ejemplo. El papá es contador público de la Facultad de Contaduría y el hijo es odontólogo, ¿verdad? Él dice, yo quiero que mi hijo entre. Y entonces se tiene que buscar la alternativa de buscar ¿Dónde esa colocar? comunidad. Y la vacante que quedó del papá. Se sustituye también. O sea que ya entran entrarían dos, no uno. Si no se puede ajustar por parte del director que diga, se va el profesor y yo con los que tengo cubro, se tendría que contratar. Pues nunca vas a alcanzar, ¿estás de acuerdo? Es una parte difícil. No, y te entiendo. Y qué bueno, Muy eso es difícil. un tema muy importante el que estás tocando, Muy porque de difícil. ahí es donde todo deriva al punto central de esta plática, que son los aviadores, ¿no? ¿Por qué pensar que son aviadores? ¿Por qué no pensar que no son aviadores? ¿Por qué hasta dónde lo moral con lo legal? Aquí estamos hablando de algo que dices, moralmente no debería. Por ejemplo, el ejemplo que tú diste, ¿no? Si el hijo es de odontología y el papá que se jubila es contador, la plaza va a quedar hueca, va a quedar sola. Pero como por ley del contrato tiene que entrar de a Wilson el niño, pues ahora lo tienes que poner en otra área que quizá vas a duplicar. Y la vacante se va a tener que duplicar porque además del que ya entró tienes que buscar a otros, y el director del área te dice, es que yo no puedo con Yo los que necesito están, alguien cubrir más. esas horas. ¿Qué haces? Pues sí, te jalas otro. Y Entonces, otra nómina. y ya son dos nóminas. Bueno, ya es una más. Claro. No es la que no sustituyes. Estás cargándole Otra. No, y una sí más. se carga. No, sí, por eso. le Sí estás se carga, cargando una son más. 3. Y hay que ser claros. ¿Por qué? Porque el jubilado también le cuesta Ah, la claro, no, universidad. ya le vas a seguir ¿Cuántos pagando. años se tiene que trabajar en la universidad para jubilarse? Ahorita estamos partidos el personal. El personal que por la ley del Seguro Social ingresó antes del 2000 y los que ingresaron después del 2000. Y- Los de antes del 2000, hombres podemos jubilarnos a los 29 años y mujeres a los 28. Después del 2000, 35 años. Oye, yo quiero una plaza ahí. No, 35 años. De esa lista de jubilados que se tienen en la UAN, ¿realmente han cumplido con esos, ya sea 28? Sus tiempos. Ajá. Claro, ¿sí? claro que sí, claro que sí. Sí, Porque sí, se sí, rumora que hay personas, incluso políticos, que Hoy son senadores. hoy son senadores,
que No está les hablando paga, de Navarro. no jamás, que les paga la universidad como que si fueran jubilados y pues perdón, pero no pasaron sus 20 y tantos años en la universidad. Todo está cubierto ahí. Es un trámite que inclusive se hace de origen sindical y que posteriormente junto con la administración central se corroboran los tiempos, se corrobora su fecha de ingreso. No hay modo de chanchullo liga ahí. Se O sea, emite imposible un decir, dictamen. yo se trabajé emite 10 un años, dictamen. hazme el paro y ahí ponme como que si ya tengo 20 y tantos y jubílame. Yo no puedo hablar de lo anterior. Acabamos de hablar que somos sujetos como entes públicos de todo ese tipo de situaciones, pero yo lo que le puedo decir es que ahorita se hace un trámite, es un trámite que tiene origen sindical y que se corroboran fechas y datos y se emite un dictamen por parte de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué sería lo más viable a corto plazo para intentar solucionar la crisis económica que tiene la universidad? Es un problema de diferentes aristas, o sea, no podemos decir que es solamente verlo desde un punto de vista. Yo he comentado y he reiterado que el problema, que la crisis universitaria ha sido desde que nació la universidad. La universidad nació en crisis. ¿Y por qué lo digo así? Porque, y me refiero a diferentes tipos de crisis, pero la crisis financiera nació con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros cada año, la universidad cada año firma un convenio de erradicación de subsidio federal y estatal con la Secretaría de Educación Pública, y dentro de la Secretaría de Educación Pública está la Dirección General de Educación Superior, ¿sí? Con ellos firmamos el convenio, ¿sí? Y a nosotros nos dan un subsidio, ahí viene incluido también lo que nos va a dar el Estado, ¿sí? Y es un documento formal en donde se tiene que respetar de manera puntual. Entonces lo firmamos con la Dirección General, con la DGESU, Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y el subsidio es para educación superior. No media superior. Y no media superior. O sea que de ahí no tienen lana para pagarle a las universidad prepas. Nace con las prepas. ¿Con las prepas? La prepa 1 nace con la universidad ¿Y quién junto las paga, con contaduría. entonces? Del mismo subsidio pagamos. O sea, de esa lana la reparten para De eso. esa lana. Del dinero que debería ser nada más para la universidad, Para nivel se reparte superior. para ¿cuántas La universidad somos todos, dijeron por ahí. La bueno, universidad ahora sí. es prepa y nivel Ahora sí. superior, ¿verdad? No, pues sí, lo Pero ves desde bueno. que los mantienes, Pues pues claro que son ¿verdad? uno. Pero lo dicho, financieramente, a mí me dan recursos únicamente para Para la nivel universidad. superior. Nivel De superior. Oye. ¿Verdad? Entonces, y les paso datos representativos. De los 30,000 estudiantes que somos en la universidad, 11,000 son de media superior. ¿Todavía estás estudiando? ¿Sí? ¿Mande? ¿Todavía estás estudiando? No, yo ya no. Ya Entonces, no. ¿por qué dijiste somos? Es que todos Bueno, somos la somos. Ah, universidad. bueno, ok. Ah, ya, ok. Sí, No, ya podrías estar haciendo un doctorado, un doctorado ¿no? y Sí. tengo ganas de hacerlo, pero ahorita no tengo tiempo. Pero entonces, les digo, de los 30,000 estudiantes que son, 11,000 son de media superior. Tenemos 15 preparatorias por todo el estado de Nayarit. Aproximadamente 450 maestros son de media superior. Aproximadamente 350 trabajadores administrativos y manuales son de nivel medio superior. Esa nómina, esa infraestructura, ese gasto operativo, Muchísimo. todo se paga del nivel superior. De tal suerte que pues nosotros... Pues no te alcances, como si estuvieras divorciado no 20 alcanza. veces, Bunny. Pero aparte... Pagar los hijos del otro matrimonio también. 5 hijos. Aunado a eso, la política constante del gobierno federal es universidad, incrementa tu matrícula, incrementa tu cobertura, crea más licenciatura, rechaza cada día menos. Y si nosotros revisamos el crecimiento del presupuesto con el crecimiento de la matrícula, es algo totalmente desproporcionado. Oye, o sea, el presupuesto no va creciendo hablando de en lanas. razón a la matrícula. Hablando de lanas, precisamente de dinero para mantener esto que como lo estás platicando, pues yo no sé. Es un monstruo de muchas cabezas, Sí, ¿no? totalmente. Los municipios tienen que entrarle con una lana. ¿Le han entrado? Fíjate, ¿Han cumplido o se están Fíjate que haciendo? ese es un tema muy interesante y vale la pena aclararlo aquí por conducto de ustedes al público que nos ve y nos escucha. El también llevado y traído tema
del 12% a la universidad, nos debe de quedar claro que ese es una aportación que el municipio y el gobierno, por conducto del pago de los ciudadanos, le hace a un patronato. Ujú. Ese patronato es un ente independiente, o sea, no es la universidad O sea que propia. de esa lana no es para pagar nómina, no te sirve En lo para nada. absoluto no se va ni un 5 en pago de nómina. Ni les ¿Y a puede dónde se va? prestar. No, porque ese patronato tiene un reglamento y tiene la forma de ejecutar su recurso. Ese patronato, del cual forma parte el rector y algunos secretarios, y por un lado el presidente del patronato y un tesorero, forman parte de ese cuerpo colegiado. Cada año llevan a cabo un programa operativo anual, un POA, de en qué se va a ejecutar el recurso de ese patronato. Y en ningún lado dice que es para nómina. Todo el recurso del patronato se va en infraestructura, en becas, llámese a estudiantes o a profesores que se van a estudiar posgrados, en el programa Delfín, por ejemplo, que es un programa de investigación para estudiantes, en situaciones de ese tipo. Pero sobre todo la gran mayoría del recurso se va en infraestructura universitaria, llámese construcción, equipamiento O mejoras. O sea que está bien aplicado. Creo que está muy bien aplicado, pero aparte debe de entender el público que ese es un recurso blindado. Es un recurso porque el patronato es sujeto de auditoría de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. O sea, de esa lana no le pueden meter manos sindicatos. En lo absoluto, no. Que su cosa ya es ganancia. Porque No. cuando se mete un sindicato, te empieza a arañar No. por todos lados. Digo, no estoy echándole a los sindicatos. Todos los sindicatos tienen su parte buena, Entonces, pero mucho jalan. Secretario, ¿quién mantiene la FEUAN? La FEUAN tiene esquemas como tipo de los sindicatos. Se les hacen aportaciones para actividades, ¿sí? Y si a mí me preguntan cuánto le dan a la FEUAN no tiene cantidades fijas. ¿Cómo? ¿No? ¿Lo que solicité? No, no, en lo absoluto que no. O sea, no tiene cantidades fijas, que yo no le puedo decir se le está dando $1 diario, o $1 cada mes, o $1 cada 3 meses. No, les das $1. Ellos traen un cronograma de actividades y conforme se aprueban esas actividades, se visualiza el apoyo que se les da. Que es un presupuesto anual. Y luego, sí se trabaja como un programa operativo también. Y luego también, la Federación de Estudiantes, como también lo puede hacer cualquier sindicato, utiliza el medio de los patrocinios. Uh-huh. O sea, Sí. llevan a cabo Actividades. y obtienen recursos o beneficios. Del de los dinero que ustedes patrocinios. le dan a la FEUAN, ¿cuánto es al año? Aprox. Digamos que este año fiscal que terminó, ¿cuánto le diste al año? Y digo, le diste porque al final del día a ti te tocó ver cuánto le dispersaban, no que tú lo asignaras, sino pues tú eres el de la lana. Alrededor serían alrededor de... Son como alrededor de 5 millones de pesos anuales. ¿Al año? Sí. Alrededor. 5 millones de pesos al año. ¿Y te reportan en qué se lo gastaron? ¿Te tienen que comprobar? Tema interesante ahí. O sea, yo te pido 5 millones y después te digo, mira, aquí están las facturas del evento, del Día del Maestro, del evento El Día del del Estudiante, estudiante, del de la marcha que hicimos para solicitar el plantón y del plantón y demás. Tema interesante ahí. ¿Te reportan? A partir de la ley de transparencia, tanto la federación como los sindicatos y la universidad es sujetos de transparencia. ¿A partir de cuándo entonces? A partir de la ley de transparencia que fue ahora el año pasado, 2017. ¿Y antes? Antes no eran sujetos de transparencia. Bueno, una cosa es Ni transparencia, los pero otra sindicatos cosa es tampoco. de reportarte a ti. No, es que volvemos. Ellos llevan Su propia administración. La Federación de Estudiantes es una asociación civil. Ujú. Se constituyó como asociación ¿Pero por qué civil. darles? ¿Por qué mantenerlos? Son convenios que se hacen. Y esos ¿No convenios crees los que eso tenemos. es otra fuga? Podría ser. Digo, si podría estás hablando de considerarse. 5 millones de pesos anuales, que bien podrían ser aplicados para... Y pueden ser más menos. Y ahí va incluido el pago de un seguro de los estudiantes.
Va que incluido. pertenecen a la FEUAN. A todos los estudiantes. todos los se les da, estudiantes. a Muchos todos los estudiantes que pertenecen a la FEUAN, la gran mayoría, me atrevo a decirlo, entran a la FEUAN por el dinero que se les da, que es como una beca, pero que casi es un sueldo. Y muchos están ahí no por una beca que es módica de 500 pesos al mes para que te muevas en camiones. O sea, están ahí por un trabajo. Y conozco gente que ya salió la carrera y con tal de estar en la FEUAN, que tienes que estar todavía estudiando, se meten a otra carrera nada más para estar ahí como que brincoteándose de carrera en carrera con tal de no salirse de la FEUAN. Eso es parte de la política interna de la Federación Y de los Estudiantes. vicios, ¿no? Fíjate, o sea, Claro. yo sé que no es un tema que al final del día le corresponda a la universidad, pues estás de acuerdo, porque lo acabas de decir, esos son convenios ya existentes de muchos años. Como los de los sindicatos, ¿no? Yo creo que ni los sindicatos ni las cucarachas se van a acabar, ¿no? O sea, y no lo digo peyorativamente. ¿Estás de acuerdo que la cucaracha dicen que cae una bomba atómica y es la única que sobrevive? Es la que sobrevive. ¿No? Yo creo que aquí va a caer y Águeda va a seguir viviendo entre algunas, por decir algún nombre, no en específico, ¿no? Pero no entiendo esa parte. Y es una parte que yo creo que la universidad debe de empezar a... Sería difícil, lo sé. Ujú. Yo creo que sí sería algo complicado lograr, pero es parte de subsanar, ¿no? Cuando quieres subsanar una economía, cuando tienes conflictos económicos, pues tienes que ir limpiando vicios, eliminando vicios Claro, que te ayuden a estabilizar tu economía, ¿no? claro. Yo creo que la Totalmente. universidad es una de las mejores del país, que tiene deficiencias como muchas en el país, que hace todo lo posible por salir adelante como muchas en el país, pero que está siendo presa. Si yo lo veo como un animal herido a la orilla del río, por el monte 3 hienas y por el río 4 lagartos, y tratando de salirse de ahí. Creo que formamos parte de un sistema en donde estamos siendo víctimas de nuestra propia historia, en donde no le podemos echar culpa al presente solamente, sino que en todo el sistema venimos arrastrando una serie de situaciones que, hay que decirlo claro, en los últimos años se han venido agravando, particularmente por la cuestión financiera. Y yo les pongo otro ejemplo. La universidad siempre ha estado en crisis, Sí, siempre ha tenido, como los ayuntamientos y el gobierno estatal, siempre han tenido déficit, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Que en años anteriores, en sexenios anteriores, ibas a la federación, había dinero por la cuestión del boom petrolero, por la cuestión de esos ingresos, y te subsanaba el gobierno federal ese déficit, te traías tú el dinero y calmabas las aguas. Ahora, por eso inicié con un problema de crisis nacional, porque ahora vas, solicitas ese recurso y te dicen no hay. ¿Por qué? Pues por cómo estamos. Y ahora no nomás a ti te hace falta, le hace falta a 9 universidades más, que estamos hablando de una problemática de alrededor de 19 mil millones de pesos, ¿sí? ¿Sí? O sea, no es un problema minúsculo. No, claro. ¿Sí? Y entonces se está agraviando eso que antes, a la hora de cubrirlo con el dinero, se calmaban las cosas. Y todo eso, si a nosotros, yo lo digo claramente, si a nosotros no nos hubieran dado ese recurso para cerrar el año, no estuviera aquí sentado con ustedes platicando de este tema. Pero como hubo una baja en los costos del petróleo y todo este asunto. O sea, volvemos, es un sistema, pues, y en ese sistema nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar nuevas formas de administrar, ¿Las has nuevas encontrado? formas de hacer las cosas. Sí, ¿Qué están haciendo? Hemos implementado cuestiones que nos han costado mucho trabajo, pero sí, lo puedo decir orgullosamente que sí. Por ejemplo, nosotros encontramos prácticamente devastado el parque vehicular. Nosotros hemos comprado solamente 4 vehículos para proyectos, que son unos vehículos, unas camionetas Isuzu, para mantenimiento de la universidad. Todos los demás, la gran mayoría, de un ejemplo de 100 vehículos, 70 no sirven, ¿sí? O están en condiciones deplorables. Oye, ¿sí? Si los venden ya por fierro. Ya estamos vendiéndolos. Ya está ahorita por salir la convocatoria para venderlos
como salgan. Y yo le comentaba al rector, preferible tener 5 vehículos utilitarios buenos y no tener 100 que se están echando a perder. Y aparte ahí, claro. ¿verdad? Ya estamos en ese proceso. Implementamos un nuevo sistema de contabilidad. El rector el año pasado daba cuentas de eso. Tuvimos un ahorro de gasto operativo de 80 millones de pesos. La administración central está trabajando prácticamente con lo mínimo indispensable. Les pongo otros ejemplos. Salvo casos urgentes, estamos volando por Tepic. Los demás estamos volando por Guadalajara, la Ciudad de México. Nos sale... agarren camioncitos, sale más barato. No, los vuelos sale lo mismo, unos 1,000 de hecho, exactamente. por 200, 300 pesos te sale lo mismo irte en camión de aquí a México que en un vuelo de Así Guadalajara. es, ¿verdad? Y si suma lo del vuelo a Guadalajara y del autobús Tepic-Guadalajara, es lo mismo del avión de aquí a allá. Los taxis. No. ¿Y los taxis? No. Tú sabes que un vuelo redondo de aquí, en condiciones normales y urgentes, anda saliendo de 7,500 pesos, ¿verdad? Entonces, situaciones de ese tipo, ¿verdad? Entonces, creo que hemos establecido medidas de austeridad. El rector le queda claro esa parte, pero hay que decirlo también claro, no son situaciones que podemos establecer de la noche a la mañana. Estamos remando contra corriente en muchas cuestiones, pero tenemos la confianza en que poco a poco, cuando menos, en este periodo, se sienten las bases para una mejor administración de la universidad. Con este cambio de gobierno federal, con la entrada de Andrés Manuel el próximo 1 de diciembre, ¿ya ha habido acercamientos? ¿Ya han ido a la casa de gestión de Andrés Manuel para ver el tema de la universidad? Digo, porque no es con el sector de Hacienda, porque Hacienda ya va de salida y les va a decir, espérame tantito, deja que llegue el otro y que te atienda, ¿no? No, quiero decirles que el rector ha estado platicando con ambos equipos, o sea, lógicamente con el gobierno que va de salida hay una relación permanente. El rector como nunca ha estado en la Ciudad de México. O sea, sí es alguien que está... Claro, totalmente. Y ha habido resultados, sí ha habido resultados de eso. Y al mismo tiempo, ahorita ya con la toma de posesión de los diputados y senadores de la nueva legislatura federales, pues ya hay acercamiento con ellos. Entonces ahorita se está trabajando paralelamente las dos vías. Nos ha comentado el rector, a mí no me ha tocado acompañarlo en estas gestiones, pero el rector nos ha platicado al grupo de secretarios que ya ha tenido encuentros, por ejemplo, con quien va a ser el futuro secretario de Hacienda, con quien va a ser el futuro secretario de Educación Pública, con quien va a ser el futuro subsecretario de Educación Superior. Ha estado en pláticas con los diferentes diputados y senadores de los diferentes partidos y de las fracciones de tanto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Entonces se está trabajando paralelamente en los dos temas, porque ahorita con quienes también están y con quienes van a llegar. Se ha estado viendo, digo, que varios diputados y varios senadores pues están colgando la medallita de la universidad, porque al final del día es así como quien lo logre solucionar, como que va a solucionar el tema de boga aquí en Nayarit, ¿no? La quiebra de la universidad, ¿no? Y ya muchos, no, sí, te vamos a ayudar, y otros publican que estarán haciendo las gestiones, pero al final del día eso, quien lo va a decidir es el presidente de la República, ¿no? A través de sus secretarías. Exactamente. Yo creo, bueno, por un lado, como un órgano autónomo, los diputados y los senadores juegan su papel fundamental porque ellos tienen la capacidad de hablarle de tú a tú a un secretario de Estado, claro, ¿verdad? De hablarle de tú a tú al actual presidente y al futuro presidente. En el tema de los delegados que va a ser, por ejemplo, aquí ves que va a haber una delegación general. Sí. El arquitecto Manuel Peraza ha tenido también acercamiento. Ya el rector ya tuvo, tengo entendido, no sé si una o dos charlas, mínimo una charla ya tuvo con él. Claro que sí. Secretario, ¿se tiene dinero suficiente para cubrir las nóminas de aquí a diciembre? No. ¿Y qué van a hacer? No, lo dices tan tranquilo que me caes bien. Es precisamente para... No. Me caes bien, o sea, en serio. Bueno, es que hay que decirlo así, miren. Si ahorita me estuviera comiendo las uñas o estuviera llorando, no lo voy a solucionar. Hay que tomarlo como es. No hay recurso para cierre de año.
Y ahí está el ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ya tiene 15 días en huelga, no le han resuelto el problema, vienen enseguida, ahora para el mes de octubre, la Universidad Autónoma de Sinaloa, según tengo entendido, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya sin pago tampoco. Nosotros estamos garantizando el pago para el mes de octubre, ¿sí? Estamos haciendo todo lo posible. En noviembre no. Para también garantizar noviembre, pero no tenemos ninguna seguridad, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. Oye, Lick, hablando de eso, y que es del tema de los dineros, yo sé que ya nos extendimos muchísimo y brincamos de un tema a otro, pero vamos a partir en dos, yo creo. Sí, no, es que sabes que es un tema muy interesante porque no solamente es satanizar, ¿estás de acuerdo? A la institución, que yo creo que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, sea poco, sea nada, o sea lo que tenga, ¿me explico? No, y creo que decirles que hemos hecho mucho, ¿eh? No, yo estoy seguro que sí, pero a veces bastante. Como ciudadanos decimos, no, pues, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. Los invito a que escuchen Radio Universidad y vean TV One, porque los medios de comunicación de nosotros se dedican exclusivamente a difundir las actividades académicas. Y nosotros, debo ¿verdad? decirlo, y yo porque lo platiqué con el rector Sí. y con Alfonso, que dije, oye, hay que apoyar a la universidad, hay Y que te lo hablar agradecemos, de lo bueno agradecemos que hace la infinitamente. universidad, así como también Porque son más cosas buenas. hablamos que de malas. lo que es álgido como este tema. También es muy válido hablar de los logros que a duras rastras y como sea están echando para adelante, que como bien dices es mucho. Regresando un poquito, es un breve papachurro, papacha a la universidad. Qué amable eres. No, oye, es válido, ¿estás de acuerdo? Totalmente es de acuerdo válido. y lo acepto. No, claro, y yo sé que se ha hecho bastante, te digo, porque nosotros sí lo difundimos en el impreso y en la parte electrónica del periódico. Hay un tema que es así, como entre a la lana. Por las aportaciones federales, ¿estás de acuerdo? Y por el pago de cuotas estudiantiles, que son las inscripciones. Es correcto. Y también el subsidio estatal. El subsidio estatal. Nosotros lo llamamos generalmente ingresos federales, estatales y propios. Ok. De los estatales, Toño dice que si no limpian, no les ayuda. ¿Ya limpiaron? ¿Ya les ayudó? No. Estamos nosotros o malentiende él que es limpiar es que volvemos y vamos entonces a iniciar con el tema de los aviadores. En la última declaración que hace el señor gobernador dice que mientras no limpiemos de aviadores no nos va a dar recurso. Tengo entendido que así fue más o menos su declaración, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero volvemos, aquí lo importante es saber qué concepto tiene el señor gobernador de lo que es un aviador, claro. ¿verdad? Porque volvemos, nosotros ya tenemos, detectamos a 13 personas, ya las tenemos despedidas, tenemos otras 8 que estamos en proceso y vamos a buscar y en lo que encontremos, porque nos está revisando actualmente la ACF, la ACEN, el órgano interno de control, el despacho que contratamos para que nos audite los estados financieros, el Seguro Social y Hacienda. Somos esas 6 auditorías simultáneas tenemos ahorita, simultáneas, que quede claro, ahorita están ahí. Ahorita estamos atendiendo a los de la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio 2017, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría de Hacienda, al Seguro Social, el despacho que nos está dictaminando y el órgano interno de control. Ahorita lo estamos atendiendo simultáneamente. Son 6 auditorías que tenemos simultáneamente ahorita. O sea ¿sí? que si en ese caso ustedes cumplen y demuestran que ya no hay más aviadores que los que se tienen detectados que ya se despidieron y los tantos que están en revisión, pues como que el Estado le tiene que entrar, ¿no? Es que por el convenio le tiene que entrar. O sea, no, ¿verdad? Con condicionante o sin condicionante le tiene que entrar. El gobierno ahorita hay que decirlo. La parte que está firmada la está cumpliendo. Sí está cumpliendo. La está cumpliendo, ¿verdad? Hay voluntad, pero también hay que aceptar una situación. La parte financiera del gobierno estatal está muy crítica también, ¿verdad? Entonces uno entiende de repente esa parte, ¿verdad? Y entiende las preocupaciones también que trae el señor gobernador. Pero lo cierto es que si es esa la condicionante, nosotros estamos trabajando en ese proceso. Para estar en día. Nosotros no queremos únicamente para que nos diga, nos apoye el señor gobernador, correr a 100 personas y luego tenerlas que reinstalar. Oye, también... Y pagarles todavía, los otro salarios punto es, hablaste de los ingresos por las cuotas de inscripción. Sí.
Es muy sabido que la FEGUAN entrega descuentos a un grupo de políticos, o a los recomendados del gobierno, los sindicatos otro tanto, y becas y becas y becas y becas y becas y becas. Lo que denominamos nosotros condonaciones. ¿Cómo cuánta lana pierden ahí por favores políticos? Porque son favores políticos, ¿eh? Si yo tuviera la certeza de decir que yo como estudiante fui a la Administración de Finanzas o Rectoría y solicité a Rectoría un financiamiento porque mi familia no tiene los recursos, porque verdaderamente quiero estudiar, soy un estudiante de excelencia o tengo una buena calificación, pero pues no hay lana en mi casa. Que te hagan un examen que socioeconómico. No. Sí. Si yo creyera, y no creyera, te lo digo porque dicen por ahí que como traigo los pelos de la burra en la mano, sé que son pintos. Si yo supiera que es así, estaría totalmente de acuerdo, pero entonces, ¿por qué desperdician o por qué tienen esa fuga de dinero? Que al final del día también sé que son muchos los que tienen esas prestaciones, que solamente por ser que trabajaron en una campaña, que apoyaron a una senadora, que apoyaron a un diputado, que apoyaron a otros. O los mismos maestros, ¿no? De repente, dame tu ficha. O por los de la FEGUAN. Y yo te meto. Ajá. Ya estás adentro. Es mucho, pero es poco a la vez. Porque digo, es mucho, puede ser en cantidad. Es poco económicamente por lo que cobramos también. Una beca al 100%. Sí, Lick, pero ¿estás de acuerdo que en crisis todo peso suma? De acuerdísimo, por eso te digo. Por eso estoy totalmente de acuerdo. No son millones. No. Con eso no se subsana la problemática. Gran parte de esas condonaciones se van también por derechos contractuales. O sea, los contratos colectivos de trabajo marcan esa parte en el caso de los sindicatos. En el caso de la federación son prerrogativas de la federación. ¿Se puede modificar o no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía para modificar eso? Te digo por dos cosas. Porque a la ciudadanía es a la que se le afecta. ¿Estás de acuerdo? Los papás, que no tienen dónde meter a sus hijos porque no tienen lana para entrar a universidades privadas, y que al final del día ya no hay espacios con beca porque pues ya los de la FEGUAN dieron todos, los del sindicato ya dieron todos, y es una bolita. La gran mayoría van a bajos recursos. La gran mayoría van a... ¿En serio? No. ¿En serio, Lick? ¿En serio? Yo sé que no. A ver, acuérdate. Fíjate lo que dije. No me hagas la hablar, gran mayoría. No es cierto. La gran mayoría. No. Yo estoy... No por ti, yo por estoy otros totalmente conozco. de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo que en ocasiones se le da a quien no necesita. En muchas ¿Sí? ocasiones. Se le da a quien no necesita. Deberían ¿verdad? de retomar ustedes todo eso. Ahora entiendo. Ya lo tenemos nosotros. Ahora entiendo la parte Y porque establecimos dices un control. que la Tenemos un control universidad de eso. está en crisis desde que se conformó, porque me queda claro que desde que se conformó tiene a su Se lado vienen arrastrando. una... Es que igual decir ladillo sanguijuela sería muy ofensivo, pero traen... No, también garrapata suena ofensivo. No, lastre. Un lastre. Desde que se conformó la universidad, traen esos lastres. Y los tienen que seguir arrastrando como alma en pena, que va jalando sus cadenas. Tenemos que establecer, y yo les reitero que háganlo. Que necesitamos y yo creo que la ciudadanía una nueva forma de se los va a administrar. agradecer. En verdad, yo creo que ahí se requiere una reforma. Una reestructura. Pero cañona. Secretario, yo tengo Oye, sí, una para duda. terminarle, porque ya como Sí, 3 sí, horas, ya, una hora. ¡Qué bárbaro! Si un joven se titula, ¿al tutor le dan un bono económico? No, que yo sepa. ¿No? No. O En sea, lo absoluto. ¿porque te asesoró una lana? Ajá. No, en lo absoluto. No estás viendo que no hay. En lo absoluto. Porque Bueno. le dijeron por ahí o que Sí, me lo dijeron por ahí unos maestros. Es que ¿sabes qué pasa de repente, Lick? No. Que incluso a veces hasta como medio de comunicación, hasta no hablarlo directamente. Y a veces al hablarlo directamente uno dice, yo sé por ahí que no de una fuente real. Hay muchas historias urbanas, llamémoslo así, que a veces recuerda que las historias urbanas vienen de realidades latentes, ¿me explico? Que te dicen, no, es que mira, fulano nunca viene, nada más los sábados los cita, en su casa les firma el escrito de investigación y ya con eso pasaron el sinodal, ya pasaron la asesoría, ya el investigador nunca se le ve, al asesor nunca se le ve y demás. Y son historias
que si me dijeras, me lo contó una persona cualquiera que no conozco, diría, bueno, tengo un grado de duda, ¿no? Pero a veces cuando te lo cuenta alguien que está adentro, muy adentro, te queda la duda de hasta dónde el que tú lo digas es verdad. Lo creo porque lo dices, te creo porque no tengo por qué dudar de ti. No, y también pueden tener el beneficio de la duda en lo pero de absoluto. repente esas historias urbanas permean tanto y perjudican tanto que nos hace pensar que en la universidad hay más de 5,000 aviadores Claro. de los 4,000 No, todos somos de los 4,000 aviadores, creo yo. 4,000 empleados que Y tiene los la que universidad. vienen Por también eso son lo dije, aviadores. de 5,000 de los 4,000 que Está están bien, registrados, ¿no? totalmente, así es. Sí, entonces, mira, por ejemplo, en ese tema, yo lo que te puedo comentar es que al profesor que asesora un trabajo de tesis para que se titule un joven, le sirve, por ejemplo, porque aparte es obligación para poder mantener su reconocimiento de perfil PRODEP y para poder mantener su Sistema Nacional de Investigadores. Curricular. Y si hablamos de que por tener esa distinción el profesor es sujeto a un apoyo por parte del CONACYT o por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues podemos decir que entonces a lo mejor sí le conviene, ¿verdad? Entonces ese bono, o sea, Pero digamos que el es- bono existe, ese pero es de no es otra. el efecto. Es de otra Ese es el institución. efecto, no quiere decir, asesoraste y te van 1,000 pesos. Pero no viene de ustedes. O sea, sí puede No. venir, pero viene de otra institución. Exactamente. Ya, de donde y venga por ya. un mecanismo. No, pero bueno, y si por los un en- mecanismo exacto. es parte del trabajo. Si los entramos, no es de la Habrá universidad. quien asesore. Habrá quien asesore y no sea reconocido por el PRODEP o por el SNI, que no tiene por qué recibir nada. Oye, Claro. Liga, hay que hacer un libro, mitos y realidades. Adelante. Estaría bueno, Nos ¿no? ponemos de acuerdo. No, en serio, imagínate. Grábalo todo para irlo, No, para no, irlo aguanta. De veras. transcribiendo. Ahora para Noche La- de la- Brujas sí, o Día de oye. Muertos, ¿no? No, tampoco no nos A ver. pinten tan feo, por favor, Erika. Cuenta la leyenda. Cuenta la No nos leyenda. pinten tan que feo. Que por una favor. maestra venía a dar clases. Les digo, No, primero nunca venía. primero nos sobaron y luego nos están dando No, de no, coscorrones, por favor. No, pero es que sí se presta para historia. Hasta hacerlo, mira, hay que hacerlo como ¿Y un... por qué no como- Quieto, hacemos quieto. uno de los ayuntamientos del No, gobierno del estado también? no, hombre. ¿Por qué Sí. la universidad ¿Traes tiempo? nomás? Volumen 1, volumen ¿Traes 2. tiempo? No, hombre, aquí sáquenme el tequila porque de aquí hasta el sábado, señores. Volumen Y el 1, domingo nos volumen vamos 2, al volumen menudo. 3. Muy bien. No, no, Oye, pues, Lick, excelente. qué bueno que aceptaste la invitación. Qué No, bueno es un que... placer para mí estar aquí con ustedes. Que la universidad está abriéndose a tocar estos temas de manera formal, de manera abierta, sin temor, sin tapujos y como siempre nosotros buscamos hacerlo también aquí de una manera simple para que quien nos ve en las redes pues lo entienda tal cual, ¿no? Ni son historias fantasma, ni son historias de ultratumba, hay realidades, así como hay realidades que ya se detectaron y se están despojando, también hay contextos que son reales por los cuales se está trabajando para salir adelante, mejorar, 1, las finanzas, 2, la imagen y 3, la credibilidad. Totalmente. Que creo de acuerdo. yo, de esas 3, mira, yo no me preocuparía por los aviadores porque se les despide, ¿sí? Pero sí me preocuparía más por la credibilidad Totalmente y por la de imagen acuerdo. de la institución. Totalmente de acuerdo. ¿No? Y qué Sí. bueno que en ese sentido estás aquí, platicaste, tocaste los temas, como dices, por un lado te apapachamos, por el otro te preguntamos, pero creo que no te ofendimos. No, totalmente de acuerdo. Pero por una razón, porque creo que ustedes tampoco están ofendiendo al general en la sociedad, ni No, al en general a los absoluto, todo nuestro estudiantes, respeto. y al contrario están trabajando echándole las ganas, Y ¿no? únicamente para cerrar, si me permiten, Claro. de manera muy, muy breve, decirles que hoy por hoy la universidad es más transparente que nunca. Y aún falta mucho por hacer en ese tema, podríamos decirlo así, pero yo, que ya voy a cumplir 25 años de universitario, les puedo decir con toda seguridad que ahorita la universidad es transparente. ¿Falta? Falta. Como en pero todo es transparente. proceso. Pero Como es en todo. transparente y ahí está abierta. A diario recibimos peticiones de transparencia a diario y las estamos atendiendo y tenemos un cumplimiento al 100%. ¿Es sencillo pedirles datos o es burocrático? Portal de transparencia e inmediatamente se nos transfieren.
Excelente. a las áreas correspondientes. Perfecto. Lick, pues agradecemos el que No, hayas al aceptado contrario. esta invitación, que no sea la última vez. Las veces cuando, que ustedes cuando crean. consigan la lana suficiente para salir de esta circunstancia o cuando hayan hecho las reformas internas para modificar las cadenas o romperse las cadenas que traen como lastre desde que se conformó la institución, por favor avísenos, por favor Claro. cacaréenlo. Claro. Difúndanlo, comuníquenlo. Yo sé que ustedes tienen sus propios medios de comunicación, son medios que merecen mi respeto, son medios que merecen toda mi admiración por el trabajo que hacen, sobre todo porque son de estudiantes guiados por profesionales, gente que tiene experiencia, ¿no? Pero también estamos todos los medios alrededor que de alguna manera tenemos un alcance, y si sumas el alcance que cada uno, ustedes y nosotros tenemos, creo yo que la percepción del trabajo que ustedes están haciendo va a ser mucho mejor. No, yo agradecidísimo con ustedes, nuestro reconocimiento, porque la verdad ustedes han sido el medio idóneo para que la sociedad conozca de lo que estamos haciendo. Tanto es bueno que los medios de comunicación universitarios se dediquen a lo suyo, pero la labor que ustedes hacen, créanme, es una labor fundamental para el desarrollo de Nayarit. Pues agradecemos Muchas también. gracias. Agradecemos también el apapacho que das. Al rato pas por mi cheque. ¡Ah, no es cierto! Perfecto. Está viendo, está viendo. Chayote. Estás viendo que no hay, espérame, está bien. No, no es cierto, nada de eso. Al contrario, muchas gracias, licenciado. Al contrario, para servirles. Erika, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales www.periodicoenfoque.com y en nuestro Facebook /Enfoque Nayarit. Y por supuesto, encuentre su periódico Enfoque en todos los Oxxos del estado de Nayarit. Por el favor de su atención, muchas gracias. Y ya lo sabe usted, en la universidad sí se está trabajando para eliminar a los aviadores y mejorar la imagen y la calidad educativa.